pedirles que se pongan en pie. Me acompañan al libro del profeta Joel, capítulo 2, versículo 7. Vamos a leer de manera antifonal del versículo 7 hasta el 17. Dice: corren como valientes, como hombres de guerra escalan la muralla. Cada uno sigue su camino y no abandonan sus sendas. No se aprovechan como cada uno marcha unida de las carreras, de un camino con la espada no se En la ciudad van saltando por el muro, corren por las casas, suben por las ventanas y entran como ladrones. al ver que dormida de guerra y se estremecerá el cielo del sol, y la luna se oscurecerá, y las estrellas brillarán su resplandor. Jehová da la luz delante de su ejército. Enorme es su campamento y poderoso es el que ejecuta su palabra. Grande y temible es el día de Jehová. ¿Quién lo podrá resistir? Ahora sí es Jehová, con mi corazón, con todo el lamento. Desgarrad vuestro corazón y no vuestros vestidos. Volved a Jehová vuestro Dios, porque Él es clemente y compasivo, lento para la ira, grande en misericordia y desiste del castigo. Tal vez corren por volver a quitarse la vanidad y de él, las estrellas del Señor y las corazones sobre Jehová vuestro Dios. Tocad la corneta en Sión, pregonad ayuno, convocad a la asamblea. Reunir al pueblo, sacrificar a la asamblea, ordenar a los pueblos, reunir a los pequeños y a los hijos de enfermos, que salgan las escobas recién casados y las recién casadas a tomar. Los sacerdotes que sirven a Jehová lloren entre el vestíbulo y el altar. Digan: perdona, oh Jehová, mi pueblo, no entregues tu heredad a la afrenta, para que la nación se enseñoreen de ella, porque han de decir entre los pueblos: ¿dónde está su Dios? Oramos. Padre, te agradecemos el día de hoy la oportunidad de aprender de tu palabra, Señor. Agradecemos la participación de tu Santo Espíritu, Señor, y porque sabemos que tú traes el pan fresco para esta iglesia, Señor, y que viene directo de tu trono. Ruego, Padre, que tu Santo Espíritu me dé la capacidad de exponer, Señor, y que cuide cada palabra que salga de mi boca, y que sea de edificación para la iglesia. En el nombre de Jesús. Amén. Pueden tomar asientos. Hermanos, esta ha sido quizás la prédica que más me ha costado hacer. O sea, normalmente yo una semana antes le traigo al pastor el bosquejo, miércoles termino de hacer arreglos y listo. Ayer en la noche incluso tuve que comenzar a corregir todo el bosquejo por ciertas correcciones. Esta mañana volví a hablar con el pastor y otra vez volví a añadir cosas, y ahora durante la alabanza otra vez volví a sentir algo distinto. Otra vez siento que Dios nos está hablando y que Dios hoy nos va a hablar fuertemente. El mensaje de hoy es para cristianos maduros, no es para niños, no nos vamos a enfocar en el lado escatológico de Joel, que es muy interesante, que a mí me encanta personalmente hablar de la escatología, del ejército de los 200 millones, de dónde viene, de cómo se hace. Es interesantísimo, pero hoy no nos enfocamos en eso. Hoy no nos vamos a enfocar en las langostas, hoy no nos vamos a enfocar en el pecado o en la malvada Talía. Hoy nos vamos a enfocar en lo que un cristiano maduro debe hacer. Y para comprender qué es ese mensaje, necesito que hoy todos pongamos suprema atención. ¿Por qué razón? Porque todos acá ya somos cristianos maduros. Tenemos muchos años de congregarnos, tenemos muchos años de estar estudiando la palabra, de estar recibiendo buena doctrina desde el púlpito, en los cultos de los miércoles, en el instituto. Y ya tenemos mucho tiempo de conocer la palabra. Ya no podemos seguir jugando de niños. Ya no podemos seguir diciendo: es que eso yo no lo sabía. Es que mi pecadito es tomar, mi pecadito es fumar. No. El cristiano maduro ya no está en estos pecaditos. Vamos a ver qué es. Pero para entender Joel, como siempre nos lo ha enseñado el pastor, necesitamos entender completamente el contexto histórico y social de Israel en estos momentos. En este momento en que Joel está haciendo su profecía, había una gran sequía en Israel y Jerusalén. Esta la profetizó Eliseo en 2 de Reyes 8:1. No vamos a buscar muchos versículos, si quieren los puede anotar y confirma en su hogar que lo que estoy diciendo está pegado a la Biblia.
Estos 7 años de sequía que Eliseo profetizó corresponden a los mismos 7 años en que Atalía usurpa el trono de Jerusalén luego de que muere su hijo el rey Ocosías, según Segunda de Reyes capítulo 11. Pero ¿quién era Atalía? Atalía, pongan atención acá para que no se nos haga un colocho con los hijos, era la hija del rey Acab y Jezabel del lado de Israel. Ella, Atalía, se casa con Joram, que era hijo del rey Josafat. Lo pueden buscar en Segunda de Crónicas 18:1. ¿Cuál era el problema de esta mujer Jezabel? Que nosotros muchos lo hemos escuchado en la Biblia, que Jezabel es mala, pero ¿qué es el problema de Jezabel? Bueno, resulta ser que Jezabel era hija de Etbal, el rey de los Sidonios, o también conocidos como fenicios. Primera de Reyes 16:31. Los que asistimos el jueves al instituto vimos cómo los fenicios o sidonios eran un pueblo muy pequeño, tenían muy poco territorio, pero se habían hecho un pueblo altamente marítimo. Esto lo explicó Mariana con mapas y todo muy claro nos quedó así. El asunto de los fenicios es que ellos, como eran un pueblo marítimo, establecieron rutas comerciales por todo el mar Mediterráneo. Entonces era un puerto sumamente importante y muy acaudalado. Viendo esto, el rey Acab hace la primera alianza con ellos y él dice: yo me caso con la hija del rey, estamos en todas, yo agarro ese puerto y tenemos billete. Entonces él se casa con Jezabel. Pero el problema de esta decisión, a pesar de que podía ser política y económicamente inteligente, esta decisión trae una ruina espiritual, porque Jezabel adoraba a Baal y mete el culto de Baal, tanto así que años después de este matrimonio, 450 profetas de Baal y 450 profetas de Acera comían en la mesa del rey de Israel. Primera de Reyes 18:19. Aparte de semejante sequía, 7 años sin llover, imagínense cómo estaba todo, eso estaba árido. Tras de esto viene la gran plaga de langostas, que se coman ya hasta lo blanco de los palos. Recuerdan que en el capítulo 1 les decía, los palos quedaron blancos, o sea, lo poquito que quedó de la sequía se lo comieron las langostas. Entonces ya no existía nada. Ahora vamos a analizar ya el contexto histórico. Ahora vamos a entender cómo era el movimiento religioso, cómo estaba el judaísmo, cómo estaban los sacerdotes y los levitas en este momento, para que podamos darnos una idea de qué está hablando hoy. Segunda de Crónicas 19, 4 al 11 nos enseña que el rey Josafat, que es el padre de Joram, que fue el esposo de Atalía, que fue el padre de Ocosías y padre de Joás, para que nos vayamos ubicando, hizo una gran reforma dentro de Jerusalén. En ese momento el sumo sacerdote era Amarías. Estos dos hombres hicieron una gran reforma, dice la Biblia en Segunda de Crónicas 19, 4 al 11, que Josafat mismo como rey visitaba pueblo por pueblo junto con el sumo sacerdote para exhortarlos a volverse a Dios. Hizo una gran reforma. Ahora, según Primera de Crónicas 6, 49 al 53, vamos a ver el linaje de todos los sumos sacerdotes desde Aarón hasta la fecha. Vamos a ver que ahí encontramos a Amarías, que era padre de Ahitob, que era padre de Sadoc, que era padre de Ahimaas, y este era padre de Joiada. Joiada es el sumo sacerdote en este momento histórico que estamos hablando. Quiere decir que Joiada era el hijo de Ahimaas y era tataranieto de Amarías. Cuando uno piensa que era tataranieto, uno se imagina un bebé. Yo me imagino, si yo tengo una tatarabuela, está requete vieja y yo era bebé. Eso es lo que nos cabe en la cabeza de nosotros, porque es lo normal. Si llegamos a ver 4 generaciones vivas, ya la señora está muy mayor o el señor, y el otro está muy bebé. Sin embargo, con Joiada no pasa eso. ¿Por qué sabemos? Bueno, Segunda de Crónicas 24:15 nos dice que Joiada muere a los 130 años. Si comenzamos a contar hacia atrás, nos vamos a dar cuenta que en el reinado de Josafat, cuando Josafat comienza a ser rey, Joiada tiene 61 años, y cuando termina de ser rey, tiene 86 años. Por lo tanto, Joiada era ya un hombre, un sacerdote en servicio, y fue parte de cambio, de estas reformas que hizo Josafat. Él no era un niño que el tatarabuelo le contaba, no, él era un hombre hecho que vivió esta etapa. Como dato curioso, Joiada nace en los últimos 8 años del rey Salomón. O sea, Joiada vio a todos los reyes, desde Salomón
hasta este momento que estamos viendo. O sea, Joiada era largo, ¿verdad? Era bastante mayor, vivió exagerado, pero Joiada es el personaje clave que vamos a tener durante hoy. Y es el personaje donde nosotros vamos a aprender qué debe hacer un cristiano maduro. Joiada fue tan importante durante el reinado de Josafat que se va a casar con Josabet, que era la hija del rey Joram, que fue hijo de Josafat y padre de Ocosías y abuelo de Joás. O sea, Joiada se casa con una nieta de Josafat. No cualquiera se casaba con la nieta del rey. Era un hombre importante dentro del pueblo. No sabemos con cierta en qué momento Joiada se convierte en sumo sacerdote. Primera de Crónicas 25 es la primera vez que se le menciona que es sumo sacerdote ya en Jerusalén. Sin embargo, desde muchísimo tiempo antes, Joiada era un sacerdote importante, era el sacerdote que andaba con el sumo sacerdote. ¿Por qué sabemos? Porque el sumo sacerdote siempre andaba con su hijo enseñando. El hecho de que Joiada viviera tanto le permitió haber estado con múltiples sumos sacerdotes, porque él era como la cuarta generación. Que fuera viejo no le cambia el hecho de que anduviera. El hombre aprendió de todos. Volvemos a Jerusalén y vemos que existe una gran crisis nacional. Era una crisis donde no había absolutamente nada que comer. La semana pasada hablamos que la dieta o la alimentación de estos judíos en este tiempo se basaba básicamente en trigo, en vino y en aceite, que es básicamente lo que pueden producir en la zona en aquel entonces. Entonces, en este momento no había trigo, no había aceite y no había vino, a tal punto que los sacrificios en el templo de Jerusalén se detienen. No hay sacrificios. Lo poquito que había para sacrificar no se llevaba al templo de Dios, se llevaba al templo de Baal, porque Atalía, que es tipo el anticristo, había hecho un templo para Baal y había puesto un sumo sacerdote llamado Matán, que es tipo del falso profeta. O sea, el falso profeta estaba ahí ministrando en Jerusalén, frente al templo. Entonces los sacrificios no iban a Jehová. Lo poquito que se podía sacrificar era para Baal. Los sacrificios se detienen. Vamos a ir a Joel capítulo 1, versículo 9, donde todos vamos a ver lo que dice el versículo 9. Dice: han sido eliminadas de la casa de Jehová la ofrenda vegetal y la libación. Capítulo 1, versículo 13. Ceñíos y haced pueblo, oh sacerdotes, gemid, oh servidores del altar, venid, dormir sobre cilicios, oh servidores de mi Dios, porque la ofrenda vegetal y la libación han sido quitadas de la casa de vuestro Dios. Capítulo 2, versículo 14, volvemos a decir: quién sabe si existe, cambia de parecer y deja tras de sí bendición, es decir, ofrenda vegetal y libación para Jehová nuestro Dios. Durante 3 veces se nos menciona la ofrenda vegetal y la libación. Sin embargo, nosotros como ya grandes estudiosos de la Biblia sabemos que existían muchos más ofrendas. Se podía sacrificar palomos, se podía sacrificar corderos, ovejas. Entonces, ¿por qué Joel solo nos menciona ofrenda vegetal y libación? Aquí hay algo importante para nosotros, porque se menciona 3 veces, y también como cristianos maduros sabemos que el 3 es el número de Dios, es el número de Dios. Y no creamos que esto es casualidad. En la Biblia no hay casualidades. En la Biblia está la mano de Dios trabajando perfectamente para que nosotros aprendamos. La malvada reina Atalía había humillado a todo el pueblo, a todos los hombres de Dios. Hablaba con el pastor y me decía: es que los sacerdotes de aquel entonces no son los que nosotros pensamos. Que nosotros pensamos en un sacerdote y hasta que tiene las manos como bebé, porque nunca hace nada. Es un hombre, ¿verdad? Duri, toca, ¿verdad? No tiene que hacer fuerza, es un hombre que nada más está en el templo haciendo qué hace, tranquilo. No. Los levitas eran hombres machos alfa, eran hombres que andaban espada, eran fuertes, vigorosos, eran hombres hechos. Pero resulta ser que Atalía, una sola mujer, humilla a todos, a tal punto que todos tienen miedo y desánimo, incluyendo a Joiada. Como un dato que tenemos que notar, Atalía roba el trono y se pone rey. Sin embargo, en Israel no puede haber un rey si no es ungido. Por lo tanto,
Atalía tuvo que haber sido ungida por el sumo sacerdote, haya sido Joiada o haya sido otro, fue ungida Atalía. La malvada Atalía es ungida y Dios envía estos juicios. La primera reacción que nosotros entendemos es, claro, pusieron a Atalía de reina y Dios les manda este juicio de sequía y les manda este juicio de langostas. Por supuesto, hicieron algo muy malo, pusieron a Atalía. Momento. Lo que vamos a aprender hoy no es si Atalía es buena o es mala. Lo que vamos a aprender hoy es qué debe hacer un cristiano maduro. Amén. ¿Por qué era importante la ofrenda vegetal y la libación? Si sabíamos que en el templo había infinidad de sacrificios, había muchos sacrificios. ¿Por qué Joel 3 veces menciona ofrenda vegetal y libación? La ofrenda vegetal tipifica la humanidad perfecta de Cristo por la ausencia de levadura, o sea, la ausencia de pecado. Venía acompañada de aceite, que es símbolo del Espíritu Santo, y la libación era derramamiento de vino, tipo de la sangre de Jesucristo. Esto quiere decir que el pueblo de Israel llegó a un nivel de desánimo y miedo que ya no pensaban en la sangre, ya no pensaban en el Mesías que iba a venir y que iba a ser el sacrificio perfecto por nuestros pecados, que es Jesucristo. Amén. Pero el pecado no viene por Atalía, el juicio no viene por Atalía, el juicio viene porque el cristiano maduro tiene un pecado de omisión. Y esto es lo que nos debemos llevar hoy en el corazón. Dios va a castigar el pecado de omisión en el cristiano maduro. Y todos los acá presentes ya somos cristianos maduros. ¿Por qué es esto? Porque Joiada, el sumo sacerdote Joiada, un hombre hecho, un hombre que portaba espada todo el día, un hombre como nos, ¿verdad? De la fábula, ¿verdad? Macho, valiente, se asustó de Atalía. Una sola mujer, sí, tenía al anticristo, sí, un demonio bastante fuerte, pero una mujer asustó a todos, al punto que nadie durante 7 años se opuso al reinado. En los versículos que nos corresponden a hoy, capítulo 2, versículos del 7 al 10, estamos hablando de un gran ejército según las profecías de Joel. Este ejército tiene un doble cumplimiento profético. El cumplimiento pasado se ve en 2 de Reyes 13:22 y 2 de Reyes 8, de 11 al 13, donde Hazael, el rey de Siria, forma un gran ejército que ataca y se lleva todo de Israel. Este gran ejército después va y se planta frente a Jerusalén. El cumplimiento futuro lo vamos a ver en Apocalipsis 9:13, donde en la sexta trompeta los 200 millones, un ejército de 200 millones, nunca ha existido un ejército más grande. Según datos del pastor, el ejército más grande que ha existido en la historia de la humanidad fue de Hitler, 20 millones de soldados. Este es de 200, o sea, el de Hitler era cualquier cosa. Estos son, acuérdense que la quinta sello en Apocalipsis son las langostas. Estos demonios van a entrar en los 200 millones de jinetes orientales. Normalmente les decimos chinos porque vienen del oriente, y todo lo que esté, ¿verdad?, hacia el oriente le decimos chino, lo que veamos con ojitos rasgados. Es un detalle cultural de los costarricenses, pero son orientales. No sabemos si exactamente son chinos, pueden ser de cualquier ciudad, pero es muy probable que sean chinos porque son los que son más. Ok, este ejército va a ser el cumplimiento futuro de este ejército que profetiza Joel. Vamos al versículo 11 que dice: Jehová da la voz delante de su ejército, enorme es su campamento y poderoso el que ejecuta su palabra. Grande y temible es el día de Jehová, ¿quién lo podrá resistir? Ante este gran ejército, el único que puede enfrentarse es Jehová. Dios tiene el control. Inclusive en el versículo 25, lo veremos la próxima semana, él llama este ejército mi ejército. Cualquier cosa es de Dios y Dios lo controla. En Apocalipsis 14, versículos 14 al 20, vemos que este ejército de los 200 millones atacan justo el día 1260, del que hemos estado hablando. En este momento se da el segundo rapto de Israel, solo queda la mitad de un tercio, que es el remanente, y es aquí donde se causa este conflicto. ¿Cómo se va a resolver esta batalla? Bueno, para el tiempo de Israel y Jerusalén, Eliseo le profetizó a el rey que él iba a derrotar 3 veces a este ejército de Hazael. Se cumple en 2 de Reyes 22:23,
y los 200 millones son muertos por un, voy a decir, hachazo de la hoz, porque no sé cómo se llama cuando la hoz pasa, bueno, digámosle hachazo de la hoz, cuando le pasa la hoz, en Apocalipsis 14, 20. Este es el detalle escatológico, pero no es el corazón del mensaje, es para que lo tengamos por ahí. Versículo 12 dice, pero aún ahora, aún con la sequía, aún con una plaga de langostas que se comían todo, y aún con el ejército de Hazael ahí enfrente, atemorizándonos, Dios nos dice, ven, aún ahora volveos a mí con todo vuestro corazón. En la tribulación, con todos los sellos, todas esas plagas, un ejército de 200 millones, igual le dirá a los judíos, volveos a mí, porque Joel es para judíos. Entonces, ¿qué es lo que quiere Dios? Dios quiere, versículo 13, que es otro de los versículos importantes de este mensaje. Desgarrad vuestro corazón y no vuestros vestidos. Ya Dios le está diciendo, principalmente a los cristianos maduros, ya no estoy esperando estos arrepentimientos falsos de, ay, por mi culpa me siento tan mal, ya no lo vuelvo a hacer. Y a los 15 días lo volvemos a hacer. Ya Dios no quiere este falso arrepentimiento de que venimos al culto y estamos todos como los perritos del carro así, y todos decimos amén, y todos nos vamos todo el domingo pensando, por supuesto, tenemos que servir a Dios, tenemos que hacer esto, pero el lunes llegamos al trabajo y se nos fue. Y si nos aguanta mucho el lunes, nos dura hasta martes, pero se nos va. Dios nos dice, desgarrad vuestro corazón. Ya no me interesa que ustedes desgarren sus vestidos. Es el corazón lo que quiero que desgarre. Quiero que tome una decisión seria, porque ya usted es un cristiano maduro. Y al cristiano maduro lo juzgo más seriamente. Al niño espiritual le tengo otro trato, pero al cristiano maduro el pecado de omisión no se lo permito. ¿Y cuál es este pecado de omisión que en Israel estaban cometiendo? Versículo 14. Vean lo que dice Joel. ¿Quién sabe si desiste, cambia de parecer y deja tras de sí bendición? Nos va a dar bendición Dios y cambia. ¿Cuál es la bendición? Ofrenda vegetal y libación. Amén. La sangre de Jesucristo es el pecado de omisión que este pueblo estaba cometiendo y quizás nosotros estemos cometiendo. Si nosotros cristianos maduros no predicamos la sangre todos los días, estamos haciendo un pecado de omisión por el que Dios va a mandar juicio sobre nosotros. Amén. Es duro esta situación porque hoy me ha hecho pensar todo el día y toda la semana he pasado con esto. Es algo sumamente duro lo que dice el Señor. El Señor dice, si usted no predica, no importa por qué no predique, puede ser porque le da vergüenza, puede ser porque me van a ver raro, me van a pensar loco. Y le comentaba, esta semana me pasó que estaba dando una clase a unos muchachos y resulta ser que por algo, no sé, o sea, no entendí por qué, aparte porque interrumpe mucho la clase, todos comenzaron a hablar de las experiencias que han tenido en iglesias cristianas. Y todos, yo iba tal, pero toda la clase, todos habían ido a iglesias cristianas y yo me quedé así escuchándolos. Y al otro día, pero un momento, ¿quiénes han aceptado a Jesucristo? Han ido muchas iglesias, pero ¿quiénes han aceptado a Jesucristo? Las 8 personas que estaban no sabían qué era. Y todos me hablaban de eso. Y en ese momento yo me quedé así y yo dije, tengo que predicar. Yo estaba trabajando, pero tengo que predicar. Hay 8 personas que han ido a la iglesia. Y cuando yo comenzaba a predicar, un muchacho me decía, sí, pero sigamos con la clase. Y es el más vago, que no hace, pero no me ha puesto atención en 6 meses. Y en ese justo momento me dijo, sigamos con la clase. Y, o sea, no, yo soy muy cobarde para predicar. Y en ese momento yo no, voy a predicar. Y paré toda la clase. Y la siguiente media hora de la clase la utilicé solo para explicar qué es aceptar a Jesucristo. ¿Qué es el sacrificio de sangre? ¿Y por qué la iglesia no es tan fundamental? Porque ellos me decían, es que yo iba a la iglesia fulano tal, pero el pastor de jóvenes me echó los pelos. Es que yo iba a la iglesia de fulano tal, pero hicieron... Y todos iban a todas, un montón de iglesias que hay una entre ellas, que son de personas un poquito más conflictivas, que tienen un poquito más de roces, y por eso son más inconstantes. Y yo, pero es que la iglesia al final de cuentas no nos va a salvar. Y pude aprovechar esto, pero para mi vergüenza, es la primera vez en como 6 meses que tengo de tener a esos muchachos que he predicado la Biblia.
Y este mensaje me ha golpeado fuertemente por eso. Porque no son mis pecados los que Dios se va a molestar. Sí, por supuesto, si tengo una vida de pecado, Dios no va a permitir que un cristiano ande en su vida de pecado y lo disciplinará como todo padre que al hijo que recibe. Sin embargo, Dios no se preocupa tanto porque yo mienta o porque cuando me caí, me cateé. Dios me va a castigar seriamente, porque olvido predicar la sangre. Y este fue el mensaje que me ha acomodado durante estos días en el corazón y que me ha causado un gran problema tener que predicarlo, porque tengo que predicar la sangre, y si no lo hago, vienen 7 años de sequías, vienen las langostas y el ejército va a estar en mi puerta esperando. No fue fácil lo que pasó a Israel, pero lo pasó por culpa de un pecado de omisión del sumo sacerdote Joiada y todos los levitas ahí presentes. Ningún hombre se levantó a decir: señores, ya no vamos a hablar más de los demás, vamos a hablar de Cristo. Señores, en mi casa vamos a apagar el televisor, nos vamos a sentar a leer la Biblia. Señores, los miércoles no importa que haya partido, voy para el culto. Nadie, ningún hombre hizo eso. Todos se asustaron, temieron y Dios envió el juicio. Y así puede ser en nuestra vida. Versículos 15 al 17 para ir terminando. Tocad la corneta en Sión, pregonad ayuno, convocad a la asamblea, reunid al pueblo, santificad la congregación, agrupad a los ancianos, reunid a los pequeños y a los niños de pecho. Salga el novio de su cámara nupcial y la novia de su dosel. Los sacerdotes que sirven a Jehová lloren entre el vestíbulo y el altar. Digan: perdona, oh Jehová, mi pueblo, no entregues tu heredad a la afrenta, para que las naciones se enseñoreen de ella. ¿Por qué han de decir entre los pueblos: ¿dónde está su Dios? Hermanos, si aquí dice pregonad ayuno, todos entendemos: sí, ayuno, no coman. Pero momento, Giovanni la semana pasada nos dijo: ojo, no hay comida. Si no hay comida, qué fácil ayunar, no hay nada que comer. Quiere decir que el ayuno no es comida. El ayuno es cuando nosotros dejamos algo para ofrecérselo al Señor. Y eso es lo que Joel manda a los sacerdotes a hacer. No era un ayuno de carne, porque de todos modos no había. No coman pan, y si no hay, no importa. Pero vamos a sacrificar lo que nos gusta para ofrecérselo a Jehová. Vamos a buscar de todo corazón al Señor, porque cuando Él se vuelve, deja la ofrenda vegetal y la libación. Deja a Jesucristo como un humano perfecto, que es hombre, que es Dios y que se sacrificó toda su sangre por perdón de mis pecados y los suyos, y de todas las personas que vemos durante la semana y que no conocen a Jesucristo. Durante la semana vemos infinidad de personas, infinidad. Podemos toparnos muchísimas personas con las que mantenemos una relación y conversamos, pero ¿a cuántos les predicamos el Evangelio? Es el pecado de omisión que Joiada cometió, que Jerusalén cometió. Atalía era malvada, por supuesto. El pecado de Atalía, sí, pero ese no nos atañe a nosotros. A nosotros nos atañe el pecado de omisión. Para finalizar, vamos a dejarnos solo 4 puntos de este mensaje, que son los 4 que me quedaron a mí. 1. Cuando estemos en crisis, no debemos olvidar la ofrenda vegetal y la libación. Israel, Jerusalén estuvo en crisis y se alejó de la ofrenda vegetal y la libación. Nosotros no debemos olvidar que Jesucristo murió por nuestros pecados. Y todo lo que pasamos es para la gloria de Él. Y ese debe ser nuestro pensamiento, en las buenas y en las no tan buenas o en las malas. Número 2, versículo 12 nos dice: pero aún ahora, no importa su situación, no importa lo que usted está pasando, en las peores condiciones, Dios siempre está esperando que usted se arrepienta de su pecado y vuelva. Número 3, desgarre el corazón. Ya basta de desgarrar vestidos. El desgarrar vestidos era un símbolo en Israel. Se rompían el vestido, se ponían silicio que picaba y estorbaba y era incómodo.
pero ya, deja de hacer papel. No importa que usted vea que se vea bonito de estar ayunando, no importa si su corazón no ha cambiado. El arrepentimiento debe venir de corazón. Y número 4 y más duro, el pecado de omisión. El cristiano maduro es castigado si deja su ministerio y deja de servir. Y el castigo, el juicio, no es suave. El juicio son 7 años de sequía. El juicio son langostas si usted deja su ministerio, si usted no cumple con su servicio, el que sea. Todos tenemos un ministerio, como mínimo. El ministerio de la reconciliación fue dado a la iglesia local. Y todos los que estamos aquí tenemos el ministerio de la reconciliación como número 1. De ahí en adelante tienen el ministerio en la iglesia y tienen los servicios que el pastor y el Espíritu Santo les haya dado los dones para ejercer. Pero si usted no está cumpliendo, el juicio viene a su vida. Igual para mí. El juicio va a venir porque Dios castiga fuertemente el pecado de omisión. Y esto es lo que hoy Joel nos enseña. No vamos a meternos en la escatología, que es interesante, pero no nos va a llevar nada en el corazón. Hoy llévese esto en el corazón. El pecado de omisión de Joiada llevó a todo un pueblo a 7 años de sequía. Su pecado de omisión puede llevar a su familia a 7 años de sequía. Y Dios nada más está esperando que sea usted el que se vuelva. Arrepiéntase y no olvide nunca la ofrenda vegetal y la libación. Nos ponemos en pie para orar. Señor, te agradecemos el día de hoy la oportunidad que nos das de venir a la iglesia, Señor, y te agradecemos la sangre de tu precioso Hijo Jesucristo. Señor, queremos darte gracias por ese sacrificio que sabemos que es el único que nos lleva al cielo. Es el único que puede arreglar nuestra enemistad, Padre. Y te rogamos, Señor, que ayudes a que nuestro corazón siempre palpite pensando en la sangre, Señor. Que nos des ese valor para predicar tu palabra, Señor, y que no nos atemoricen los demonios. Que no nos atemoricen las circunstancias, Señor, sino que tú nos llenes de valor para predicar la palabra de Dios todos los días y a todas las personas que podamos, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.